Este es un podcast de la Asociación Argentina de Farmacéuticos Hospitalarios. Hola, mi nombre es Mariana, soy farmacéutica del hospital y hoy te propongo repasar los principales puntos a considerar con respecto a la administración de la medicación de tu hijo en forma segura y eficaz. ¿Me acompañás? Comencemos con algunas preguntas. ¿Tenés la lista actualizada de los medicamentos que toma tu hijo, incluyendo vitaminas, productos dietéticos y productos de herboristería? ¿Conoces el nombre del principio activo de cada medicamento que figura en la lista y por qué lo recibe? ¿Sabés el peso actualizado de tu hijo? ¿Tu hijo es alérgico a algún medicamento o alguna vez sufrió alguna reacción inesperada al tomar la medicación? ¿Tu hijo tiene algún medicamento contraindicado? Conocer los nombres de los medicamentos. Es importante que anotes el nombre de los medicamentos, la dosis, cuándo y cómo debe tomarlos y durante cuánto tiempo. Saber si es alérgico a algún medicamento. Esta lista sirve para administrar correctamente la medicación y como guía para todos los profesionales sanitarios que atiendan a tu hijo. El peso es necesario para poder calcular y controlar la dosis exacta del medicamento. Es importante saber que al administrar 2 o más medicamentos simultáneamente o con ciertas vitaminas, suplementos dietarios, bebidas o alimentos, pueden darse efectos adversos no deseados. ¿Sabías que el hierro a tu bebé lo debes dar alejado de la leche? Si tenés que administrar un jarabe a tu hijo, ¿cómo lo medís? ¿Con jeringa, con vaso dosificador o con una cuchara de tu casa? Es necesario conocer bien el dispositivo que mide los jarabes para administrar la dosis correcta. Debemos usar siempre para cada medicamento la jeringa o cuentagotas que está incluido en el envase. Usar jeringas con escalas visibles y evitar el uso de las cucharas domésticas debido a que el volumen varía de una a otra. ¿Qué podés hacer para evitar olvidar tomar una dosis? Si te olvidas una dosis, ¿cómo lo solucionás? Para no olvidar la toma de dosis, puedo tener hojas calendarios con el tratamiento e ir tachando día a día cada toma. Tener alarmas en el celular, bajar aplicaciones específicas. Si te olvidaste de administrar una dosis, entonces hay que administrarla lo antes posible, sin duplicarla, y consultar al médico cómo seguir. ¿Qué otras consideraciones debo tener para el uso seguro y eficaz del medicamento? Buenos días a todos. Bueno, damos la bienvenida al último día de nuestro congreso. Vamos a comenzar con el simposio Cristalia, cuyo título es Importancia de los informes periódicos de seguridad en la evaluación de calidad de un producto. Empiezo de nuevo.
¿Se está transmitiendo bien? Perdón, o empiezo de nuevo. Este es un podcast de la Asociación Argentina de Farmacéuticos Hospitalarios. Hola, mi nombre es Mariana, soy farmacéutica del hospital y hoy te propongo repasar los principales puntos a considerar con respecto a la administración de la medicación de tu hijo en forma segura y eficaz. ¿Me acompañás? Bueno, ya solucionado el problema, doctor Núñez. Perfecto, ahí vemos. Lo vemos en pantalla, como para empezar a compartir pantalla y empezar la disertación. Disculpas por estos minutos de ajustes, de cuestiones técnicas. Yo estoy compartiendo pantalla, ustedes la están viendo bien adecuadamente. ¿No se ve? En el auditorio todavía no, un segundito, por favor. Si no, saco la compartir, lo vuelvo a compartir a ver si la tomo. Ahí sí, perfecto. Mariano, muchas gracias. Perfecto. Disculpas por ese inconveniente. No hay problema, no hay problema. Bueno, les decía un poco entonces que la idea de hoy de la charla es hablar primero de los conceptos generales de la farmacovigilancia, como repaso de temas relevantes que impactan después en los informes periódicos de seguridad. Si bien ustedes son profesionales del área y muchas de estas cosas ya las tienen presentes, siempre viene bien un repaso de estos temas y después vamos a hablar un poco más de los informes periódicos de seguridad. Como ustedes bien saben, digamos, la farmacovigilancia es una disciplina que, si bien la mayoría de las veces está asociada a lo que tiene que ver con reacciones adversas, y muchas veces en la gente está más relacionada con esto, en realidad es una disciplina que se va a encargar de cualquier problemática relacionada con los medicamentos, ¿sí? Y esto, digamos, es relevante a volver a recordarlo, porque vamos a ver después que, digamos, las reacciones adversas, si bien tal vez es el tópico más importante de la farmacovigilancia, es solamente una de las cuestiones, y hay otras cuestiones que también tienen mucha relevancia desde el punto de vista de poder ver la seguridad de un medicamento, ¿sí? Fundamentalmente, como ustedes saben, la farmacovigilancia se trata de velar por la seguridad completa, digamos, y el uso racional del medicamento. Entonces, fíjense todos los aspectos que se incluyen, ¿sí?, en la farmacovigilancia, donde obviamente las reacciones adversas, como dijimos, son tal vez el nodo principal, pero también, digamos, incluye todo lo que tiene que ver con control de propaganda, con posibilidad de ver interacciones medicamentosas, usos fuera de indicación, todo lo que tiene que ver con farmacovigilancia hospitalaria, que es específicamente un área donde ustedes tienen la mayor experticidad. Digamos, son múltiples las áreas que podemos incluir desde la farmacovigilancia, y la realidad es que en el campo lo que termina pasando es que en nuestro país termina, digamos, casi exclusivamente en relación con reacciones adversas y con algún problema de calidad, pero todas las otras áreas de la farmacovigilancia están poco desarrolladas en el país. Como ustedes saben, el sistema, acá estamos poniendo el sistema general, en este caso nuestro será ANMAT, pero consta de, digamos, un efector central, que es la autoridad regulatoria, con efectores periféricos, dentro de los cuales estamos nosotros,
los profesionales del área de la salud, ¿sí? Y efectores periféricos que tienen que ver con, por ejemplo, hospitales o clínicas donde ustedes trabajen, que son un pilar fundamental para tener la posibilidad de detectar en forma temprana problemáticas con un medicamento en particular, ¿sí? Como vamos a ver después, que le voy a mostrar algunos datos, hoy por hoy lamentablemente la mayoría de los reportes vienen de los TAR, los titulares de comercialización de productos, los reportes de tanto profesionales como sectores periféricos es mucho más escaso, pero bueno, el sistema debería funcionar con todos sus componentes. Dentro del detector central, posteriormente, los efectores centrales suelen, digamos, compartir la información con el Centro de la Organización Mundial de la Salud de Uppsala, donde se nuclea una gran base de datos de medicamentos y de reacciones o de problemas de farmacovigilancia con los medicamentos. ¿Sí? Dentro de las problemáticas que tienen los sistemas en general de farmacovigilancia, hay varias problemáticas, ¿sí? Una de las problemáticas más importantes, que es común a todos los sistemas de farmacovigilancia, es la subnotificación. Después vamos a mostrar algunos resultados de algunos estudios, digamos que es la subnotificación de reacciones o de problemáticas, ¿sí? Ya digo que en nuestro país se ve un poco más profundizado, pero que es común a todos los sistemas de farmacovigilancia. La notificación redundante de efectos adversos que ya están conocidos, que eso es bastante, digamos, interesante para la discusión, si necesitamos tener información de efectos adversos ya conocidos. Yo creo que sí, porque la realidad es que muchas veces la frecuencia de aparición de efectos adversos que por ahí ya eran conocidos, cuando aumenta la frecuencia gracias a la redundancia de la notificación, vemos que la frecuencia es muchísimo más alta y puede variar el análisis de balance de riesgo-beneficio. Vamos a ver después el ejemplo clásico de las quinolonas, donde, digamos, el famoso inflamación del tendón de Aquiles, las tendinitis ya eran conocidas, pero a partir de los reportes, digamos que las notificaciones, la frecuencia es mucho más alta de lo que se creía, ¿sí? Conflictos de interés, falta de motivación, ¿sí? Empleo de remedios caseros, como escuchaba recién, digamos, oferta de medicamentos en dosis irracionales, indicaciones no aprobadas, y hoy en día la venta de medicamentos por internet, ¿sí? Dentro, si bien, como decíamos, la farmacovigilancia tiene muchos aspectos, digamos, dos de las áreas donde más, tal vez, en países como el nuestro, más tenemos las notificaciones, tienen que ver con la notificación de reacciones adversas y las sospechas de fallas de calidad. Dentro de las reacciones adversas, en los sistemas de farmacovigilancia, lo que tratamos fundamentalmente es de tratar de detectar las reacciones adversas, sobre todo graves, ¿sí? En los primeros años de comercialización. Vamos a ver después cuál es la lógica de esta, de por qué los 5 años primero de comercialización son los más importantes. Y también lo que tratamos de ver en esos primeros 5 años, por la falta de información, son las interacciones medicamentosas con alimentos, con alcohol, que muchas veces no están estudiadas en los estudios pivotales de aprobación de un medicamento, ¿sí? Y los problemas de calidad que se manifiestan en forma repetida. Todo esto está incluido en Argentina en las buenas prácticas que ya tienen muchos años, las buenas prácticas de farmacovigilancia, que están estandarizadas a lo que la Organización Panamericana de la Salud ha establecido, donde se ponen los lineamientos de las responsabilidades de cada uno de los actores del sistema, ¿sí? Pero es importante que tengamos presente que sobre todo los primeros 5 años. Esto, digamos, tal vez a partir de la aparición de las vacunas del COVID, la verdad es que muchos, digamos, de la gente ha empezado a hablar de estas cosas de farmacovigilancia, de estudios de fase 1, de fase 2, de fase 3, aparecen en todos los diarios, cosa que antes no pasaba, y, digamos, es interesante, digamos, lo que ha pasado. Nosotros habitualmente, y las vacunas, ¿por qué hablo de las vacunas del COVID? Porque tal vez ha sido, digamos, una cosa única probablemente, y si es algo que tengamos una situación similar, probablemente no se va a volver a repetir, digamos, o por lo menos en muchos años no se va a volver a repetir, donde en realidad lo habitual era que la característica de los ensayos clínicos pivotales, o sea, de desarrollo de fase 1, fase 2, fase 3,
de un medicamento tuviese características que no tenían nada que ver con la vida real, donde en realidad los estudios clínicos ustedes saben que son poca cantidad de pacientes en general. Para que tengan una idea, en los medicamentos aprobados por FDA en el año 2018, el promedio de pacientes por estudios clínicos era de 180, el promedio total de los estudios clínicos fue 180, 190 pacientes. Son pequeños, de duración corta, en general limitados a un grupo etario, ¿sí? Con indicaciones bien definidas, que en la práctica habitual ustedes saben que el uso fuera de indicación o con indicaciones no tan claras es moneda corriente. En general son pacientes que se excluyen los que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal severa, insuficiencia hepática moderada severa, o alguna otra enfermedad que puede determinar que la tolerancia al medicamento cambie. Interacciones es limitada porque en general los pacientes polimedicados por estos criterios de exclusión sacan a los pacientes polimedicados con dosis y pautas de administración muy estandarizadas. Ustedes que se dedican a esto saben bien que la administración y las pautas de dosificación, muchas veces en la práctica el paciente hace otra cosa diferente, en cambio el cumplimiento terapéutico en los estudios clínicos está muy bien controlado, mientras que en la práctica habitual es muy diferente. Entonces, con esto, hoy en día, que cada vez más se está tratando de tener datos en fases 4, la fase de farmacovigilancia, lo que se llama data en la vida real, real world data, estudios de información en la vida real. Todo esto hace que los medicamentos que recién han sido lanzados al mercado, que son una novedad terapéutica, tengan una información que es relativamente limitada, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esto, fíjense que en general, como decíamos recién, y esto no se cumple, como les decía, el 50% de los medicamentos aprobados en la FDA en el 2018 tenía de promedio 180 pacientes totales, menos de 200, pero bueno, lo clásico, pongámosle que nosotros podemos tener 2.500, 3.000 pacientes, ¿sí? Y fíjense, para detección de una reacción adversa en relación a la frecuencia de la reacción adversa, como para poder detectar 3 casos de reacción adversa con una frecuencia tan baja, tengo que tener más de 50.000 pacientes. Entonces, en esto, digamos, ¿por qué hice el comentario de las vacunas? Porque la realidad es que las vacunas cambiaron esta realidad, porque fue una situación excepcional donde en relativamente corto tiempo tuvimos exposición, en este caso a la vacuna, tuvimos cientos de millones de pacientes y cientos de miles de dosis administradas, ¿sí? Si hoy vamos a la cantidad de dosis administradas, tenemos por ahí más de 4.000 millones de dosis administradas de vacunas de COVID. Por lo tanto, esa situación en cualquier otro momento de la historia del desarrollo de los fármacos, digamos, creo que ni siquiera se ha llegado a que un medicamento, digamos, o una vacuna inclusive, tenga en tan poco tiempo tanta exposición a tanta cantidad de gente. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque después vamos a ver que tenemos reacciones adversas que tienen que ver con que necesitan cantidad de pacientes para detectarlas, y después tenemos reacciones adversas que necesitan tiempo para producirse. Pero en el caso de las vacunas del COVID, la exposición a pacientes ya eso está cubierto por la cantidad tan grande de vacunas aplicadas, no tenemos las del tiempo. En el caso de los medicamentos, esto no pasa, porque la realidad que, como decíamos recién, lo más probable es que tengamos poca cantidad de pacientes expuestos antes de que empiece a comercializarse y exponerse un paciente. Fíjense, por otro lado, digamos, la posibilidad de que un efecto adverso de un medicamento lleve a la hospitalización o a la muerte, perdón que el medio está en inglés, ¿sí? Pero acá lo tenemos abajo más resumido, ¿sí? Las reacciones adversas fatales, ¿sí? En Estados Unidos está entre la 4ª y la 6ª causa de muerte. Fíjense, este es un estudio publicado en JAMA, donde tenemos efectos adversos, ¿sí? La cantidad, la incidencia de efectos adversos, 2% de efectos adversos, ¿sí? Que aparecieron mientras el paciente estaba en el hospital, con 0,19 de fatales, ¿sí? Y pacientes admitidos al hospital por reacciones adversas serias, 4,7%, ¿sí? Con 0,13 de fatales. Entonces, y la incidencia global tenemos 15% con un 6,7% de serios y 0,32 de fatales. O sea,
digamos, es real que los pacientes, eventualmente por reacciones adversas, pueden internarse y eventualmente pueden fallecer, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en las fases que se detectan, vemos que las reacciones adversas frecuentes se van a detectar en las fases de investigación iniciales, pero las reacciones adversas de poca frecuencia, por esto que decíamos de que en los estudios pivotales en general hay pocos, cantidad de pacientes totales, se van a terminar viendo cuando ya el medicamento está comercializado, ¿no? ¿Y cómo podemos tratar en relación a los métodos para detectar reacciones adversas? ¿Sí? Nosotros vamos a ver aquí que tenemos diferentes métodos potenciales para detectar reacciones adversas. Y si ustedes ven este cuadrito, van a ver que las notificaciones espontáneas son de los mejores métodos para poder detectar reacciones adversas independientemente de que sean poco frecuentes, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos las reacciones adversas son, independientemente de la frecuencia, aunque sean poco frecuentes, es el mejor método de detección de problemáticas con un medicamento. Después tengo, obviamente, ya estudios clínicos, ¿sí? Comercialización motorizada en farmacovigilancia intensiva, tengo otros métodos posibles, pero siempre la notificación espontánea sigue siendo, digamos, uno de los métodos más efectivos, más eficaces, porque son baratos, son fáciles de realizar y son muy sensibles a la detección de reacciones adversas, inclusive las poco frecuentes. Entonces, entrando un poco más a lo que tiene que ver con las reacciones adversas en sí mismas, ¿sí? Lo que tenemos aquí hay algunos otros subtipos, pero son los 3 tipos más importantes en relación a los efectos adversos, cómo los clasificamos en cuanto a cómo nos van apareciendo. Y tenemos, digamos, van a encontrar varias clasificaciones, y esta para mí es una de las que más me resulta útil y más real. Tenemos las reacciones adversas de tipo A, donde esas sí se detectan en los efectos de los estudios clínicos, los efectos adversos de los estudios clínicos, porque tiene que ver con los efectos farmacológicos exagerados, o sea, son dosis dependientes, por ejemplo, hipotensión arterial en un paciente que está tratado con un antihipertensivo, ¿sí? Son frecuentes y están relacionadas también con el tiempo de administración y son reproducibles. Cada vez que le dé una dosis alta, se va a hipotensar el paciente. Estas se detectan en general en los estudios clínicos de desarrollo, pivotales, ¿sí? Por lo tanto, no son las problemáticas. Las problemáticas suelen ser las de tipo B o las de tipo C, donde lo que voy a tener es las de tipo B son impredecibles, son con mecanismos que en general no son conocidos y no están relacionados específicamente con el mecanismo de acción del fármaco, son raras, inesperadas, en general tienen que ver con alguna intolerancia propia del paciente, genética, ya sea inmunológica, ya sea metabólica, y en general son reacciones adversas que no las voy a poder anticipar. Y como son raras, inclusive muchas de ellas son graves, las voy a ver solamente cuando aumento el N, la cantidad de pacientes expuestos a ese medicamento. Estas son las reacciones adversas que más desde la farmacovigilancia nos interesa detectar, y estas son las reacciones adversas que en general aparecen dentro de los primeros 5 años. ¿Por qué los primeros 5 años? Porque cuando sale al mercado el medicamento, se aumenta exponencialmente la cantidad de pacientes expuestos, pues se empieza a comercializar, empieza a haber promoción de ese medicamento, se empieza a comercializar y a utilizar más, y por otro lado pasa a la vida real, donde ya no es, como decíamos antes, una población cuidada, con una dosis bien establecida, sino que empieza a ser pacientes polimedicados, pacientes con pluripatología, pacientes con adherencia, digamos, que no es la misma que el estudio clínico. Y el otro tipo de efecto adverso que también, digamos, en esto es importante, pero que a veces requiere tiempo, ¿sí? Que es el aumento de algún tipo de patología, de la incidencia de algún tipo de patología. Por ejemplo, como se ha visto con el reemplazo hormonal y el aumento de ciertos cánceres, por ejemplo, con la aparición de fibrosis digamos, pulmonar por metotrexate, donde por ahí aparece esa enfermedad, digamos, asociada al uso del medicamento después de varios tiempos de acumulación de fármaco o hasta mismo la fibrosis hepática. Entonces, estos dos, sobre todo el tipo B y el tipo C, pero fundamentalmente el tipo B,
son los que más nos preocupan desde el punto de vista de cuando se empieza a comercializar un medicamento. Como decíamos, si nosotros tenemos que ver, digamos, analizar las diferentes técnicas o métodos para detectar una reacción adversa, fíjense, como les decía, la notificación espontánea en general, digamos, es muy buena porque permite no solamente a la vez monitorear muchos fármacos, sino es un buen indicador precoz, con buena sensibilidad y, digamos, un costo adecuado. En cuanto a fenómenos de aparición, y acá es lo que decíamos recién de las vacunas, ¿sí? Las vacunas, en general, los efectos adversos que tienen que ver con aparición rápida, donde yo me expongo al medicamento, me aumenta, digamos, el riesgo de algún efecto adverso, como es los dos de arriba, la primera y la segunda pantalla, donde, gráfico, perdón, el A y el B, donde voy a tener la exposición me aumenta el riesgo de un efecto adverso que me lo puede mantener en el tiempo mientras esté con el medicamento, por ejemplo, el aumento de riesgo de convulsiones por el descenso del umbral convulsivo de algunos antidepresivos. Puedo tener ante la exposición un efecto inicial que después se ponen rápidamente, el organismo genera tolerancia a ese efecto adverso, por ejemplo, la hipotensión, ¿sí? Puedo tener efectos también que son rápidos, donde tengo una primera efecto adverso inicial y los mecanismos compensadores me disminuyen, por ejemplo, los daños gástricos, que si bien permanecen en el tiempo, a veces en las primeras semanas son más frecuentes. Después tengo los que requieren ya 6 semanas, las reacciones de tipo inmunológicas que no tienen que ver con reacciones rápidas inmunológicas, sino con depósitos inmunocomplejos que van a llevar a alteraciones de los órganos en forma un poquito más tardía, como son, por ejemplo, los efectos adversos de algunas inmunoterapias hoy por hoy que inhiben, digamos, ciertos procesos que tienen que ver con la activación del sistema inmune y liberan al sistema inmune en relación al cáncer, y es lo que decíamos, ¿no? Los de tiempo de exposición. Estos efectos adversos que requieren tiempo son los que, aunque aumente el N, son los únicos efectos adversos que, aunque aumente el N, o sea, la cantidad de pacientes expuestos, no los voy a detectar porque requieren tiempo. Volviendo al tema de vacunas, que es muy común de hoy los efectos adversos que requieren número de pacientes, probablemente ya los hemos visto todos. Los que todavía no hemos visto son los que tienen que ver con larga exposición a, en este caso, la vacuna, o podría ser, digamos, un medicamento, ¿sí? Esos son los que todavía tenemos la duda de qué pasará. Una vez que nosotros tenemos un efecto adverso, lo vamos a clasificar primero en el grado de severidad, ¿sí? Y después le vamos a tratar de asignar la causalidad en relación a este efecto adverso, y en base a la causalidad si podemos imputarlo a el uso del medicamento en forma particular, ¿sí? Donde, como decíamos antes, nos interesan los graves en realidad tiene que ver con cuando aparece, digamos, algún daño genético por exposición en el embarazo, cuando tenemos que el daño genera internación, daño permanente o muerte del paciente, ¿sí? O, como decía antes, también exposición con alteraciones en el embarazo. Dentro de la relación causa-efecto, nosotros vamos a tratar de definirla, y acá también vuelve, digamos, las vacunas. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué nombro las vacunas? Porque la verdad que ha sido, digamos, una posibilidad de hablar de esto, tanto de lo que tiene que ver con el desarrollo de un fármaco, porque se hablaron en todas las fases, creo que hoy en día todo el mundo sabe que es una fase 1, 1, 2, 1, 3 casi, pero también a partir de la aparición de los efectos adversos asociados a vacunas, también aparecieron los informes relacionados de las agencias regulatorias en relación a esos efectos adversos, por ejemplo, las trombosis asociadas a la vacuna de AstraZeneca, las miocarditis asociadas a la vacuna de Pfizer, o a las plaquetopenias autoinmunes asociadas a las vacunas de Johnson. Entonces, digo, eso aparece el efecto adverso, pero empieza el proceso de tratar de ver una relación causa-efecto para ver si lo puedo imputar al medicamento, o en este caso la vacuna que estoy. Entonces, desde el punto de vista de los grupos que hacemos farmacovigilancia, y en este caso es la autoridad regulatoria, lo que va a hacer va a tratar de generar, tanto la compañía que lo desarrolló como la autoridad regulatoria, van a hacer un ejercicio de
causalidad y un ejercicio de imputabilidad del efecto adverso, ¿sí? Dentro de la evaluación de la causalidad tenemos diferentes herramientas que también tienen que ver a veces con la autoridad regulatoria, cuál es la que más le interesa utilizar, pero digamos también nosotros de los grupos que hacemos este tipo de cosas elegimos cuál utilizamos, ¿sí? Y en realidad para poder, digamos, generar un ejercicio de causalidad y posteriormente imputar, necesitamos la mayor cantidad de información posible. Entonces, aquí sí hay un ejercicio que muchas veces pasa que, vamos a ver después cuáles son los datos mínimos que necesitan un reporte, pero en general desde los grupos de farmacovigilancia tratamos de recabar mayor información. En el caso de medicamentos nuevos, esto pasa que se trata de recabar información adicional, sobre todo cuando son nuevos en el mercado, para poder generar estos ejercicios de causalidad. Entonces, lo ideal es tener, obviamente, los datos de edad, sexo y una breve historia clínica de la descripción del efecto adverso, digamos, con localización, intensidad, características, ¿sí? Qué patologías tenía el paciente, digamos, asociados, digamos, cuál fue el medicamento, qué dosis se utilizó para ver. Nosotros estamos hablando aquí de reacciones adversas, que no es lo mismo que una intoxicación, ¿sí? Siempre estamos hablando, tiene que ser dentro de dosis terapéuticas, no de dosis tóxicas, si no estaríamos hablando de intoxicación, no de reacción adversa, ¿sí? Tratamos de que tenga siempre, digamos, información de notificador para poder hacer completar los datos faltantes, ¿sí? Y lo ideal es que tenga esto. Esto es lo que habitualmente muchas veces falta, que nosotros tenemos que volver a recabar, que tienen que ver con factores de riesgo asociados, porque si no es difícil poder hacer una causalidad si no tengo datos relevantes en relación a eso, en cuanto a medicamentos que utilizaba, ¿sí? Qué factores de riesgo tenía, ¿sí? Y con todo eso poder hacer digamos, una evaluación de causalidad entre, digamos, si es una reacción adversa asociada al fármaco, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vemos, ¿sí? Es si hay algún tipo de información previa asociada a esa reacción adversa que estoy evaluando, ¿sí? Ver si eventualmente hay señales, ya sea cualitativas de que alguien lo describió o cuantitativas, numéricas de que eso ha pasado. En los estudios clínicos a veces pasa, como pasó con las vacunas, donde por ahí había alguna reacción asociada, había algún caso asociado descrito en los estudios clínicos, pero por ahí fue un caso, que bueno, después en la vida real aumenta el N, ¿sí? Entonces ya tengo observaciones en poblaciones que son tanto cualitativas como cuantitativas, o eventualmente algún diseño experimental que fue a evaluar específicamente ese efecto adverso. Por ejemplo, cuando hay prolongaciones del QT, hoy en día las guías del ICH obligan a hacer una droga nueva si tiene afectación sobre la fisiología cardíaca, entonces por ahí hay un estudio experimental previo, ¿sí? O hasta mismo hay estudios específicos para ver ese efecto adverso antes de que se desarrolle la comercialización del medicamento, ¿sí? Vemos a partir de, como decíamos, de señales cuantitativas, ¿sí? O eventualmente, una vez que tengo esa información, lo que voy a ver es tratar de utilizar los métodos de evaluación de causalidad, ¿sí? Entonces, otro dato importante para ver esto, poder evaluar la causalidad, es ver, digamos, qué pasó, digamos, con la evolución, qué pasó al suspender, qué pasó si lo administré o no lo readministré. Ese es uno de los puntos más críticos, donde la mayoría de las veces no lo readministro. Si yo tengo un efecto adverso, volviendo al ejemplo vacunas, si yo tuve una paciente, y hablo de una porque fueron más las mujeres que los hombres, que tuvo una trombosis del seno cavernoso con un accidente cerebrovascular severo, obviamente que la vacuna no se va a readministrar, no le vamos a volver a dar una vacuna de Astra el año que viene, ¿sí? Entonces, la readministración de un fármaco en un efecto adverso severo, serio, la realidad es que no se da. Entonces, hay algoritmos que después les voy a mostrar que no nos permiten poner como definida la reacción adversa asociada en la causalidad al medicamento, porque si no hay reexposición no se permite. Entonces, hay algoritmos que son más útiles que otros, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes métodos, ¿sí? Dos de los más utilizados son, digamos, el de la lasaña y el de Naranjo. Naranjo era un chileno que
que desarrolló, que es el que más utiliza en general, es el que más utiliza, por lo menos nosotros en esta área, los que más utilizamos, el de naranjo, que ahora vamos a ver un poco en qué consiste, ¿sí? En el de lasaña básicamente lo que hace es buscar, digamos, todos estos que ya mencionamos, la secuencia temporal, el conocimiento previo, el efecto del retiro, la reexposición. En general casi todos van a tener los mismos ítems a evaluar y, digamos, a partir de esto en realidad se hace un puntaje, ¿sí? Pero aquí está un poco como resumido, donde, digamos, para que sea definido tengo que tener secuencia temporal razonable, conocimiento previo, mejora de la reacción cuando interrumpo, que reaparezca, ¿sí? Que no tenga otra explicación. Pero, obviamente que también puedo tener, digamos, una categoría de puntaje, como para que eventualmente me pueda dar como definida, aunque no lo reexponga. Este es el de naranjo. ¿Por qué nos gusta tanto el de naranjo? Porque si ustedes se fijan, en realidad son 10 preguntas donde van sumando puntajes y en base a los puntajes, si tiene 9 o más puntos, también es definida. O sea, yo puedo tener un medicamento que no se reexpuso, ¿sí? Que no se volvió a administrar, digamos, el fármaco, y en ese sentido, aunque no lo haya vuelto a utilizar, igualmente el puntaje me da para que sea definida. Entonces es más fácil clasificarlo. En cambio, este es el que usa la FDA. ¿Por qué a mí no me gusta este? Porque fíjense que para que sea aprobada la reacción, para que sea aprobada, aparece ante la readministración. Si no lo readministro, es probable. Entonces, con la administración de causalidad de la FDA, con el algoritmo de causalidad de la FDA, es poco probable que ustedes tengan una reacción adversa aprobada. Como les decía recién, yo no voy a volver a administrar una vacuna digamos, una vacuna de AstraZeneca a una paciente que hizo una trombosis del seno cavernoso. Sería suicida de mi parte y sería, digamos, un acto médico, digamos, irresponsable. Entonces, como no la voy a volver a readministrar, nunca voy a poner que está aprobada esa reacción en el algoritmo de la FDA, si lo uso tal cual, ¿sí? Bien. Cuando yo evalúo todo esto de los casos reportados, yo, digamos, debería poder servirme a mí desde el punto de vista de la farmacovigilancia para mejorar el cuidado del paciente, que sea algo más, digamos, racional el uso y más seguro, ¿sí? Para intercambiar información entre diferentes agencias regulatorias para alertar sobre eso, detectar señales de seguridad, publicar la información y eventualmente, sí, como pasa con esto de algunos efectos adversos, establecer medidas regulatorias, que pueden ser desde la restricción de indicación, como vamos a ver algunos ejemplos después, hasta el retiro del medicamento en el caso de, digamos, mayor de efectos adversos que cambien el balance riesgo-beneficio, ¿no? El otro concepto que es muy interesante y probablemente muchos de ustedes ya lo conocen y otros por ahí no tanto, ¿sí? Porque son cosas que son relativamente, digamos, de uso más en los últimos tiempos, que tiene que ver con los planes de gestión de riesgo. Yo no sé si todos ustedes sabían, pero hoy por hoy, digamos, cualquier medicamento nuevo, sobre todo que tiene menos de 5 años de comercialización, el principio activo en el mercado, obviamente si es una novedad, obviamente si es un bioterapéutico o un biológico, digamos, o el medicamento tenga menos de 5 años sea, digamos, un similar, un genérico, pero que tenga el medicamento menos de 5 años de comercializado en el mercado, va a tener que presentar un plan de gestión de riesgo. ¿Y por qué esto es una novedad interesante desde el punto de vista? Son las dos cosas. El informe periódico de seguridad junto con el plan de gestión de riesgo han mejorado mucho la posibilidad de detección de problemáticas de seguridad y de calidad del medicamento, porque el plan de gestión de riesgo en realidad es un documento, una herramienta previa al lanzamiento de comercialización de un producto, donde lo que se trata de hacer con el plan de gestión de riesgo es, digamos, analizar, como su nombre lo dice, los riesgos de ese medicamento, ¿sí? Para asegurar que los beneficios del uso en la población de ese medicamento supere los riesgos, ¿sí? Entonces, de esa forma optimizarlo. ¿Y cómo para ir más al que se entienda mejor, digamos? El plan de gestión de riesgo tiene como dos grandes partes. Una primera parte donde están las especificaciones de seguridad, ¿sí? Que ahora les voy a dar un poquitito más de información en relación a eso, y a base a eso se hace un plan de farmacovigilancia. Y una segunda parte, en base al plan de farmacovigilancia, el laboratorio que lo va a comercializar le tiene que presentar a la autoridad regulatoria
digamos, una evaluación de si hay que hacer acciones de riesgo, de minimización, como dice su nombre, para tratar de bajar el riesgo, ¿sí? Que eso pueden ser de rutina o adicionales. Por ejemplo, material informativo para los profesionales de la salud que los van a manejar, farmacéuticos o médicos, ¿sí? Para los pacientes, consentimiento informado, eventualmente algún estudio de seguridad posaprobación o un registro de pacientes que lo están utilizando, ¿sí? Generar un plan. Entonces, fíjense, esto es un índice de un plan de gestión de riesgo real, donde yo les marqué en rojo, digamos, qué es lo que tiene que ver más con la fortaleza de esta herramienta para mejorar la farmacovigilancia. Toda la primera parte es casi una ficha técnica, ¿sí? Donde están todos los datos preclínicos y clínicos de ese medicamento, pero fíjense que a partir de esa información se describen los riesgos identificados y potenciales, ¿sí? Importantes. ¿Riesgo qué? Por ejemplo, si en los estudios clínicos en animales y en humanos vieron que había hepatotoxicidad, la hepatotoxicidad es un riesgo identificado, está claramente identificado. Si, por ejemplo, se vio que, pongámosle con las vacunas el ejemplo, se vio que había plaquetopenia autoinmune en algunos pacientes, bueno, ese es un riesgo potencial. Y eventualmente información faltante. ¿Qué es la información faltante? Por ejemplo, se excluyeron los pacientes con insuficiencia renal moderada grave, se excluyeron los pacientes con insuficiencia hepática moderada grave. Se excluyeron los niños, se excluyeron las embarazadas, todo eso es información faltante. En base a esos riesgos identificados, lo que se va a hacer es el plan de farmacovigilancia de rutina, que es prospecto, que es información en fichas técnicas, etcétera, o actividades adicionales, con un plan de minimización de ese riesgo, que como les decía puede incluir desde materiales adicionales informativos, un plan de educación al profesional de la salud, hasta estudios clínicos de seguridad específicas. ¿Sí? Hay muchos estudios clínicos de este tipo. Entonces, esto nos permite, y es obligatorio presentarlo ante el registro de un nuevo medicamento, que como les decía, es una novedad o tiene menos de 5 años en el mercado, permite, ¿por qué? Porque en base a eso que estableció el laboratorio, que le propuso la autoridad regulatoria, y que la autoridad regulatoria aceptó o le exigió algo más, tiene que presentar en forma periódica en los informes de qué está pasando con esos riesgos que identificó. ¿Sí? Entonces, es una herramienta muy interesante, muy fuerte para la farmacovigilancia, porque nos permite optimizar el balance riesgo-beneficio de un medicamento, sobre todo nuevo. ¿Sí? En relación a los biotecnológicos, ustedes saben que hoy un 30% de los medicamentos que se aprueban son de origen biotecnológico, son bioterapéuticos que se llaman, ¿sí? Ustedes saben que cada vez hay más biosimilares, o sea, medicamentos de origen biológico que son similares a otro que ya existente en el mercado, por ejemplo, rituximab, el original y los biosimilares. Ustedes saben que, digamos, los fármacos biotecnológicos tienen estructuras proteicas complejas, con estructuras cuaternarias, terciarias, que hacen que, como se desarrolla en un sistema vivo, pueden tener pequeños cambios que pueden hacer que tengan problemáticas diferentes. ¿Sí? Entonces, a ver, el planeamiento de farmacovigilancia en los bioterapéuticos es absolutamente crítico. ¿Sí? Se aplican los mismos a los biosimilares que a los originales, pero sobre todo, digamos, si el laboratorio se compromete con la farmacovigilancia, es porque, digamos, está comprometido con la seguridad y la calidad de su producto. Un laboratorio que le interesa, digamos, hablar sobre la farmacovigilancia, es un laboratorio que le interesa, digamos, que se entienda que le interesa la seguridad de los pacientes, que le interesa la calidad de sus productos y que está seguro de lo que está produciendo, ¿sí? Entonces, en general, claramente está reconocido que en un bioterapéutico un buen plan de farmacovigilancia habla muy bien del que lo está comercializando, ¿sí? Porque la farmacovigilancia siempre vieron que nos tratan de esconder. Entonces, cuando nos sacan, digamos, y nos muestran es porque están interesados en esa problemática y les interesa mostrar que no quieren ocultar nada, ¿sí? En cuanto a la inmunogenicidad, ¿por qué lo pongo aquí? Inmunogenicidad es que cualquier sustancia que genere una reacción inmune, y lo pongo porque los biológicos tienen esta característica, y las cuatro problemáticas puntuales que tienen los biológicos en relación a farmacovigilancia, uno es la inmunogenicidad, o sea que como es una proteína puede generar una reacción inmune en el que lo recibe. La otra es el proceso de manufactura, como es una producción en un organismo vivo, puede generar alteraciones
los cambios en el proceso de manufactura que generen problemas, les voy a mostrar un ejemplo después. Son productos que son altamente inestables porque son proteínas complejas, entonces esto y la trazabilidad del producto, todo esto va a estar, por eso les hablaba de los planes de gestión de riesgo, todos estos 4, entre otros problemas de seguridad, pero estos son propios de cualquier biotecnológico, estos 4 ítems tienen que estar bien reflejados en el plan de gestión de riesgo. Entonces, un biotecnológico que no tenga un plan de gestión de riesgo adecuado, la realidad es que habla de un mal compromiso de esa compañía con la seguridad y la calidad de su producto. Como al principio yo les dije que eran, digamos, los primeros 5 años, porque ahí es donde aparece la mayor frecuencia. Existen casos, obviamente sí, que de algún efecto adverso que pueda aparecer después de muchos años, que tiene que ver con esto que les decía antes. Si fíjense acá, pueden ser descubiertas hasta 36 años después. ¿Por qué? Porque como les dije antes, hay efectos adversos que aparecen con la exposición prolongada, ¿sí? Entonces, los que necesitan cantidad de pacientes, N de pacientes expuestos, aparecen al principio, los que necesitan tiempo aparecen después, aunque tengan muchos pacientes. Por eso no podemos decir que las vacunas hoy son absolutamente seguras, porque el absolutamente requiere muchísimos años de exposición. Sí, podemos decir que son muy seguras, porque tenemos miles de millones de dosis aplicadas, pero todavía nos falta tiempo, ¿sí? Acá les voy a mostrar algunos ejemplos de reales de situaciones donde la farmacovigilancia, digamos, logró mejorar claramente la seguridad de los pacientes. Uno es las fluoroquinolonas, ¿sí? La levofloxacina, ciprofloxacina, norfloxacina. Como ustedes muy bien sabrán, ¿sí? Porque son profesionales del área, que inclusive ustedes están en hospitales, y probablemente ustedes también, digamos, muchos de ustedes trabajarán también en farmacias de público directo. Ustedes saben que las fluoroquinolonas se utilizaron se siguen todavía utilizando muchísimo, pero durante un periodo se utilizaron mucho, sobre todo a nivel ambulatorio, para indicaciones de enfermedades infecciosas de baja gravedad, como son, digamos, la sinusitis, las infecciones de los senos paranasales, que no son cuadros que nunca en general matan a nadie, suelen ser cuadros leves. Las bronquitis agudas, donde la mayoría de las veces, digamos, está discutido hasta inclusive el uso de antibióticos en las bronquitis agudas, y la cistitis, que son las infecciones urinarias bajas no complicadas, que en general la mayoría de las veces resuelven, digamos, sin problemáticas de complicación. Entonces, gracias a la farmacovigilancia, la FDA ya en el 2016, o sea, hace un par de años atrás, empezó a recibir, por la expansión del uso, lo que decíamos antes, por el aumento de la cantidad de pacientes expuestos, empezaron a aparecer los efectos adversos no conocidos o de muy baja frecuencia, por ejemplo, las prolongaciones del QT, por ejemplo, las polineuropatías irreversibles, los daños de los nervios periféricos irreversibles, por ejemplo, más convulsiones de lo que se creía, por ejemplo, más tendinitis de lo que se creía. Entonces, a partir de la exposición de mayor cantidad de pacientes, aparecieron los poco frecuentes, o se vio que eran más frecuentes de lo que se creía. Entonces la FDA lanzó un warning que obliga al cambio de prospecto de indicación y le quita la indicación. Después lo hacen mal, lo hacen todas las autoridades regulatorias. Si ustedes agarran un prospecto de hoy de una quinolona, van a ver que ya no se pueden utilizar o no se deberían utilizar más en infecciones que no sean graves, sinusitis, bronquitis aguda o cistitis. Si ustedes agarran un prospecto del 2014, 2013, van a ver que estaban incluidas, ¿sí? Aquí tenemos un claro ejemplo donde la farmacovigilancia, con el aumento de exposición de N de pacientes, aparecieron efectos adversos, digamos, graves, que no eran tan reconocidos. Otro ejemplo clásico de la realidad del mundo real, ¿sí? Lo que charlábamos antes, la serivastatina, probablemente el que tiene un poquito más de años se acuerda de este producto, ¿sí? Era una estatina de Bayer, que, digamos, ya debe haber pasado más de 10 años, pasa rápido el tiempo, no me acuerdo exacto, pero era una estatina muy potente, ¿sí? Con 0,4 miligramos generaba un descenso fuerte de los niveles de colesterol. Se detectaron primero en España, pero también se detectaron en otros lados, casos de rabdomiólisis. Rabdomiólisis es la ruptura de la fibra muscular que termina generando daño renal por obstrucción de los túbulos renales. Los
casos de rhabdomiólisis ya se sabía que las estatinas producían rhabdomiólisis y ya se sabía que esta estatina se metabolizaba por la vía metabólica del CYP, el citocromo P450-12-9, y se sabía que el gen fibrosil, que es un fibrato que se utiliza para los triglicéridos, era un inhibidor fuerte del gen fibrosil. En ficha técnica, en prospecto, figuraba que estaba contraindicado el uso de la estatina con el gen fibrosil. Cuando aparecen los casos de rhabdomiólisis, algunos con muerte, se analizan los casos para ver la causalidad y la imputabilidad, y se vio que, fíjense este número interesante, ¿no? 65% de los pacientes, 65% de los pacientes que tuvieron rhabdomiólisis estaban tomando genfibrosil, que en el prospecto estaba contraindicado. Entonces, en la vida real es muy diferente a lo que pasa en el estudio clínico. En el estudio clínico ningún paciente podía tomar genfibrosil porque si no, no accedía al estudio clínico. En la vida real, más de la mitad lo usaba. Y aparecieron los efectos adversos. Esto es lo que los planes de gestión de riesgo, hoy en día esto debería pasar mucho menos, no digo no pasar porque puede pasar, pero mucho menos a partir de los planes de gestión de riesgo, porque el que va a comercializar, en este caso la seribastatina, debería hacer un plan de gestión de riesgo, identificar esto y ver qué va a hacer para evitarlo. ¿Sí? Otro ejemplo, también ustedes se acordarán, que después el astemisol pasó lo mismo, terfenadina, un antialérgico que se utilizaba para rinitis alérgicas, un cuadro absolutamente, digamos, leve, sin importancia de gravedad, ¿sí? Que no mata a nadie una rinitis. Ya se sabía que la terfenadina aumentaba el intervalo QT. El intervalo QT es una fase de la actividad eléctrica cardíaca que si lo prolongo genero lo que se llama una torsión de punta, una arritmia que termina en la muerte por fibrilación ventricular. Ya se sabía que aumentaba el intervalo cuando era sola y que si se administraba con el cotoconazol, que ya no se usa más como antimicótico sistémico, pero sí el fluconazol y el itraconazol, que tienen la misma propiedad, el antimicótico, estos antimicóticos prolongan el QT, pero aparte son inhibidores del citocromo 3A4. Entonces, fíjense que cuando se daba con el antimicótico lo prolongaba a 82, de 18 a 82, o sea, 4 veces o más, 4 veces y medio más el QT. Y hubo arritmias fatales por prolongación del QT. Esto es vida real, esto lo detectó la farmacovigilancia, ¿sí? Hoy en día, gracias a estas detecciones de la farmacovigilancia, las guías de desarrollo de fármacos de la ICH, de armonización, digamos, de la Conferencia de Armonización Internacional, exigen que esto de la prolongación del QT tiene que estar estudiado antes del lanzamiento al mercado de cuáles son los efectos sobre la fisiología cardíaca de una droga, ¿sí? Un caso también muy interesante que por ahí ustedes lo conocen, que tiene que ver con los fármacos bioterapéuticos, que refleja muy bien esto que yo les decía antes, de que los cambios en el proceso de manufactura de un biológico pueden cambiar la realidad de la seguridad de un biotecnológico. El famoso caso Eprex, ¿sí? Eprex era una eritropoyetina de los primeros fármacos biotecnológicos, las eritropoyetinas de hace muchísimos años, ¿sí? La eritropoyetina es una proteína de estructura relativamente simple, pero es una proteína. Entonces, ¿se acuerdan? Fíjense en el 98, hace muchísimos años, el tema de la vaca loca. Uno de los estabilizantes que utilizaba el producto, el Eprex, era albúmina. Entonces, la autoridad regulatoria de la EMA le dijo, miren, como está la vaca loca, la albúmina viene derivado de la vaca, sáquenla la albúmina y pongan otro estabilizante. El fabricante cambió el estabilizante y puso polisorbato 80 en vez de albúmina. Resulta que cuando cambia el estabilizante, el excipiente, al tiempo empiezan a aparecer, fíjense que después hubo más, pero 250 pacientes que tuvieron, inclusive algunos murieron por lo que se llamaba aplasia medular. La médula quedaba, digamos, totalmente improductiva, no producía plaquetas, no producía glóbulos blancos, no producía glóbulos rojos, el paciente sangraba, se infectaba y se moría, se murieron pacientes. Cuando se analizó el caso Eprex, de un biotecnológico, ¿qué se vio? Se vio que el polisorbato, que es un excipiente que parecía que no iba a traer ningún problema al cambio, extraía del tapón de la ampolla, extraía ciertos componentes orgánicos que lo que terminaba haciendo es que precipitara la proteína. Las proteínas precipitadas son más inmunogénicas.
¿Dónde actúa la eritropoyetina? En la médula ósea. Estimula la producción de glóbulos rojos en la médula ósea. Entonces, esa eritropoyetina iba a la médula ósea y precipitaba más fácil por estos componentes. Hacía que la proteína tuviese, tendencia a la precipitación. Al precipitar, era más inmunogénica, el sistema de defensa atacaba la médula, que era donde estaba esa eritropoyetina, y generaba aplasia medular. Fíjense cómo un pequeño cambio en un excipiente generó cambios en la proteína que eran potencialmente fatales. Por eso, hoy por hoy, estamos hablando, 20 y pico de años, 23 años de aquello, hoy en día, porque esto ya se sabe, los procesos de manufactura de un biotecnológico tienen que estar muy bien monitoreados y por eso son parte del plan de gestión de riesgo. ¿Sí? Bien, fíjense, esta es una lista que es mucho más larga, pero muchos de ustedes, la habrán visto, la talidomida, muchos de estos se volvieron a utilizar con otra indicación, porque el balance de riesgo-beneficio depende de la indicación. La talidomida, que cuando trajo el problema de la focomelia, allá por la década del 60, era porque se usaba para los vómitos del embarazo, hoy se usa para el mieloma múltiple. Obviamente, el mieloma múltiple tiene, el riesgo-beneficio puede ser bueno, para el vómito del embarazo, obviamente que no. Sí, reacciones adversas, en algunos países se fueron sacando de otros locos. La sapina está en el mercado, sí, es con farmacovigilancia intensiva. La dipirona en etnias más europeas produce granulocitosis, pero acá en las nuestras no. Bueno, hay un montón de fármacos y hay más todavía que se han sacado, ¿sí? Ahora, decimos que la farmacovigilancia es la herramienta que permite facilitar la detección temprana de reacciones adversas a los medicamentos. Entonces, ¿cómo están los reportes en Latinoamérica? Les voy a mostrar algo que es 2016, no es 2016 porque estoy mostrando información vieja, sino porque lamentablemente de la información pública de ADMAT, el último reporte es 2017, de 2017 para acá no hay reportes de estas cosas, de cuántos reportes están recibiendo. Entonces, los dejo del 2016, que cuando pude recabar también información de otras agencias regulatorias para tener todo en un mismo año. Estos son, fíjense, la tasa de notificación en el 2016 en Argentina es de 240 notificaciones por millón de habitantes, ¿sí? Si nosotros vemos, fíjense que los primeros 10 IFAs o fármacos relacionados a esas 8.100 tienen que ver con, sobre todo, bioterapéuticos, porque tienen, en esto, tienen los planes de farmacovigilancia, ¿sí? Fíjense que lamentablemente la mayoría de las reacciones adversas vienen de los titulares de comercialización, que es el celeste, 93% vienen de ahí, ¿sí? Fíjense que por lo que les decía antes, si nosotros vamos, ¿sí?, a la bien definida, en realidad, obviamente que son la menor cantidad de casos como imputación y causalidad bien definida, porque necesitan la readministración del fármaco, la mayoría de las veces. Y si nosotros vemos acá donde están, los que reportan, tienen que ver que como muchos tienen bioterapéuticos. Si nosotros vemos en otros países, en el mismo año, en Colombia, 1.500 notificaciones contra 240, ¿sí? Fíjense que, en general, dentro de los reportes, ¿sí?, había de todo, ¿no? Los reportes periódicos, los fallos terapéuticos, ¿sí? Y la FDA el mismo año tenía 4.000 notificaciones por millón de habitantes. Entonces empezamos con la ANMAT 240, 1.500 Colombia, 4.000 la FDA. Por eso se habla de que las autoridades europeas, americanas, en realidad son autoridades de alta vigilancia sanitaria, porque tienen capacidad de farmacovigilancia también muy alta, ¿sí? Ahora, ¿y por qué hay subnotificación? Esto es un trabajito del British Journal de hace unos años, pero nosotros hicimos uno parecido también, que publicamos, que nos dio parecido, ¿sí? En realidad, muchas veces cuando uno le pregunta al profesional de la salud por qué no notifica, que lo incluye a ustedes también, como profesionales de la salud, a veces dicen por falta de tiempo, y eso es cierto, a veces la sobrecarga laboral, es muy alta, entonces uno no termina teniendo tiempo, pero, en muchos casos, en realidad, tiene que ver con falta de instrucción en estos temas, sobre todo para autoridades regulatorias, porque algunos dicen que no saben bien dónde reportar. A ver, el reporte es muy fácil hoy, la página del MAT tiene una ficha electrónica que se hace por web, o el laboratorio, tiene también siempre departamento de farmacovigilancia,
Algunos dicen que es complejo, los reportes no son complejos, vamos a ver cuáles son los datos. Muchas veces está la desconfianza de informar datos confidenciales. El paciente, no hay datos de paciente, pues son iniciales. Los pacientes solamente tienen el sexo, el peso, ¿sí? La talla y la edad. No tiene nombre y apellido, son iniciales, ¿sí? Y muchas veces es también, como decíamos, falta de desconocimiento, ¿no? Ya la OMS, digamos, viene impulsando hace rato el hecho de la necesidad de establecer sistemas de farmacovigilancia, digamos, sólidos para que sean un sustento fuerte a la posibilidad de detección de problemáticas con medicamentos, ¿sí? Y para, digamos, ayudar a las autoridades regulatorias para poder generar medidas efectivas, ya sea para retirar del mercado, suspender transitoriamente una comercialización o eventualmente hacer, como vimos antes, un cambio en las condiciones de comercialización, por ejemplo, de una indicación, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando hablamos de la calidad de un medicamento, y esto, digamos, es muy importante, el compromiso que tiene que ver con esto, tanto del profesional de la salud como del laboratorio titular de la comercialización, digamos, es muy importante, digamos, obviamente el proceso de fabricación, donde aquí la autoridad regulatoria está encima y para liberación, digamos, de una planta tiene que cumplir buenas prácticas de manufactura, digamos, le pide toda la información, las inspecciones, la aprobación, digamos, y el registro del medicamento, donde tiene que estar toda la información de calidad del medicamento, los ensayos de disolución, la técnica de producción, la liberación del primer lote tiene que, primero, digamos, la autoridad regulatoria va e inspecciona primer lote para cuando empieza a producir con toda la documentación. Todo eso está perfecto, ¿sí? Ahora, digamos, la realidad es que la OMS también determina que la calidad del medicamento también incluye una buena farmacovigilancia, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que tener un buen sistema de farmacovigilancia y el laboratorio, digamos, comercializador tiene que tener, digamos, un compromiso con la farmacovigilancia. Por eso yo, digamos, agradezco y felicito a Cristalia porque, digamos, auspiciar una charla sobre farmacovigilancia no es habitual que los laboratorios farmacéuticos, digamos, impulsen este tipo de charlas, ¿sí? En relación a sus productos. Entonces, porque, como decía recién, la OMS nos insta a que la farmacovigilancia tenga crecimiento porque es parte de asegurar la calidad del medicamento. Cuando los profesionales de la salud nos dicen son engorrosos los reportes, no. En todo caso será engorroso para los que hacemos farmacovigilancia después poder encontrar todos los datos para hacer el análisis de causalidad. Pero en general, digamos, el reporte en sí mismo que pueden hacer ustedes como profesionales de la salud es relativamente sencillo porque, digamos, a ver, lo que trato de reportar es cualquier evento adverso. Obviamente, como les dije antes, la tendencia es a detectar los nuevos y los graves, pero la redundancia para mí sirve también, porque de la redundancia aparece la alerta. Si ustedes reportan, digamos, tienen problemas de calidad con un medicamento, lo van a reportar si le aparece redundante, ¿sí? Si le empieza a aparecer 1, 2, 3, 4, 5 veces problemáticas con el medicamento, lo van a reportar y eso va a permitir detectar alguna problemática. Si a mí como médico me aparece 1, 2, 3 veces un efecto adverso, bueno, a mí eso aunque sea leve, me lo voy a reportar porque por ahí hace que esa frecuencia sea más alta y hay que cambiar algún tipo de indicación, ¿sí? Fíjense que con 4 requisitos mínimos ya lo puedo reportar. Un medicamento, obviamente, porque estamos hablando de un efecto adverso, un medicamento, ¿sí? Un paciente que solamente con las iniciales, por eso no hay problema de confidencialidad en esto, ¿sí? La edad del sexo. Un evento adverso, ahí sí, lo más detallado posible, descripto, ¿sí? Y eso se supone que lo debe tener. Y una persona que reporte, ¿para qué? Para esto. Yo, pongámosle que ustedes me reportan, necesito más datos, le digo, miren, puedo ir a buscar o me podés informar más cosas, me puedo contactar. A nosotros nos ha pasado, lamentablemente nos ha pasado, que hemos recibido reportes de efectos adversos. Cuando hemos ido al lugar, ese reporte adverso o no existía, ¿sí? O la información que tenían no estaba, digamos, no estaba registrada, por lo tanto no existía ese efecto adverso, ¿sí? O cuando empezábamos a recabar, por ahí ese paciente tampoco existía. Entonces, digo,
En esto es muy importante lo que sí, digamos, el reporte y la seriedad del reporte. De comunicación urgente, en general nosotros, digamos, el sistema, digamos, solicita que lo urgente sea, obviamente, cualquier efecto adverso grave que origine la muerte o la incapacidad permanente, ¿sí? Esos hay que comunicarlos rápidamente. Cualquier efecto adverso desconocido o inesperado, porque no sé si eso va a ser una problemática después, y obviamente, como decíamos antes, cuando ocasiona anomalías congénitas ese efecto adverso. Ahora vamos entonces, y ya como para entrar al último tema, así vamos terminando y dejamos un ratito de preguntas, a los informes periódicos de seguridad. ¿Y por qué la charla de la conferencia de hoy era la importancia de los informes periódicos de seguridad en asegurar la calidad de un medicamento? Porque como su nombre lo dice, los IPAs, que es como lo llamamos en Argentina, los van a, cuando son por ahí, digamos, con formato más internacional, son los PESUR, los reportes de seguridad periódicos. Como su nombre lo dice, en realidad son informes que el titular de comercialización, en este caso pongámosle Cristalia, lo que va a hacer es informar a la autoridad regulatoria sobre sus productos comercializados, ¿sí? Los datos de farmacovigilancia de un periodo. Y si ustedes se ven, la normativa define con qué periodicidad. Y en base a la periodicidad de comercialización de ese principio activo o de ese producto, también va a depender de si tiene plan de gestión de riesgo, pero digamos, en general, fíjense que durante los primeros 2 años es semestral, ¿sí? Si es un principio activo nuevo, estamos hablando de principio activo, si es un principio activo nuevo son semestralmente los primeros 2 años, anual los siguientes 2 años, y después cada 3 años si ese principio activo ya tiene más de 5 años comercializado. ¿Y por qué es importante para la calidad del producto, para establecer la calidad del producto? Porque, digamos, nosotros dijimos que muchas veces ustedes pueden decir, bueno, hay una subnotificación. Sí, es cierto que hay una subnotificación. Pero hay 3 ítems que tiene, esto es una tabla de contenido, un índice de un informe periódico de seguridad. Hay 3 ítems que son muy importantes del informe periódico de seguridad. Uno es que el laboratorio tiene que informar a la autoridad regulatoria si en alguno de los lugares donde lo comercializa, por eso fíjense que el estado de comercialización del producto mundial, o sea, donde lo comercializa, tiene que informar dónde lo comercializa, cuánto se comercializa de unidades en cada lugar, tiene que informar si hubo algún cambio en la seguridad de ese producto en algún lugar, tiene que presentar los reportes individuales y sobre todo tiene que calcular los pacientes expuestos, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar cómo se calculan los pacientes expuestos y es un dato no menor, ¿sí? Porque si nosotros, cualquiera de nosotros, tiene, como decíamos antes, efectos adversos o problemas de calidad redundantes, los va a informar. Cualquiera de ustedes, si tienen un problema de seguridad, un efecto adverso o un problema de calidad aislado, por ahí, por una cuestión de tiempo, no lo informa. Pero si ustedes si se repite el problema, en general eso se informa. Entonces, en base a la cantidad de producto comercializado, uno tiene una idea de que por más de que haya pocos reportes, si se comercializó mucha cantidad de unidades y hay pocos reportes, ese producto es seguro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo primero tiene que presentar los reportes de casos individuales, ¿sí? Donde tiene que poner claramente, digamos, los datos de el nombre comercial, porque por ahí en algunos otros países lo venden con otro nombre comercial, donde tiene que poner toda la descripción narrativa, fíjense, clasificarlo, ¿sí? Poner datos, y tiene que hacer, fíjense la última columna, ¿sí? Tiene que ver si hizo el análisis de causalidad y considerarlo si está relacionado o desestimado como relacionado. Ahí está el ejercicio de imputabilidad que hizo internamente el Departamento de Farmacovigilancia de ese titular de registro, ¿sí? Entonces, en ese informe periódico de seguridad, ustedes van a encontrar la información de los reportes que hubo de casos, ya sea de efectos adversos o de falta de calidad. Y lo otro, como les decía antes, es el cálculo de pacientes expuestos. Si ustedes se fijan cómo se calcula, se utiliza esta fórmula, que la idea es tratar de calcular, estimar la cantidad de pacientes expuestos en el periodo 6 meses, 1 año, 3 años, como les decía, según la periodicidad establecida, donde, y acá es donde les digo que nos da una idea de
la cantidad de pacientes que utilizaron ese medicamento y en base a eso, si no hubo reportes, no hubo cantidad de reportes, podemos decir que ese medicamento lo podemos utilizar con seguridad porque, digamos, es un medicamento seguro y la calidad probablemente está mantenida si no hubiese aparecido problemas de calidad o efectos adversos. Entonces, se calcula, el laboratorio tiene que poner la cantidad de producto que vendió en miligramos, obviamente, ¿sí? En unidades y miligramos, por ejemplo, si la ampolla, vamos a ver después un cálculo, pero si la ampolla tiene 75 miligramos, bueno, serán la cantidad de ampolla por 75, la dosis diaria definida, que ahora vemos dónde lo sacamos, y la cantidad de días promedio de que se utiliza ese medicamento. Entonces, yo acá les voy a mostrar, ¿sí? Por ejemplo, de un medicamento, un diclofenac, de uso hospitalario. Esto es un cálculo real, ¿sí? que se hizo para un producto de un laboratorio X. Entonces, acá tenemos la fórmula, ¿sí? Ellos vendieron en esos 3 años, ellos solamente tienen producto de uso hospitalario, vendieron 1000 unidades de 75 miligramos. Entonces, acá arriba voy a poner 1000 ampollas por 75 miligramos. Voy a sacar la dosis diaria definida, que esto lo voy a sacar de la Organización Mundial de la Salud, tiene, donde está el índice ATC, también tiene la forma de sacar la DDD. La dosis diaria definida es una dosis media, ¿sí? Que se utiliza para estudios de utilización de medicamentos. No siempre es exactamente la dosis, no es ni la más alta ni la más baja, y no siempre es exactamente la que se utiliza, es una dosis media, pero sirve para cálculo de uso de medicamentos. La duración del tratamiento con diclofenac es variable porque va a depender de la indicación, de para qué lo estoy utilizando, para qué dolor, si es ambulatorio o hospitalario, pero bueno, uno a la autoridad regulatoria le tiene que explicar y justificar de dónde saca la cantidad de dosis y el uso. Entonces, en este caso se tomó 5 días, teniendo en cuenta que para hospitalario suele ser, digamos, en un posoperatorio. Entonces, mucho más allá de 5 días en general, inclusive a veces menos, pero mucho más allá de 5 días, no voy a utilizar diclofenac en un posoperatorio hospitalario. Entonces se calculó 5 días. Si esto hubiese sido ambulatorio, por el diclofenac sí, en comprimido lo puede usar, el paciente lo puede usar mucho más tiempo, pero en un hospitalario posoperatorio, que es cuando se utiliza el diclofenac para el dolor posoperatorio en todo caso, más de 5 días es poco esperable. Entonces, fíjense que en base al cálculo, reemplazando, ¿sí? Vamos a tener la cantidad de pacientes expuestos. Entonces, ¿para qué pasa esto? ¿Por qué insisto con esto, el informe periódico de seguridad, en relación de que ustedes tengan un dato importante de ese producto que están utilizando, si realmente es un producto que está teniendo o no problemas de seguridad, ya sea por reporte de efectos adversos o por calidad del producto? Porque la realidad es que el informe periódico de seguridad les va a informar, no solamente, digamos, el reporte si ustedes tuvieron alguna problemática, sino que el informe periódico les va a mostrar cuántos reportes hubo totales en ese periodo, ¿sí? Si usó 1, si hubo 10, si hubo 1000, si hubo 100.000. Por otro lado, les va a decir la cantidad de pacientes expuestos, o sea, como les decía, si ustedes ven acá en este número de pacientes que este laboratorio vendió en 3 años una cantidad de unidades que tuvieron 50 pacientes expuestos, bueno, probablemente, digamos, son poca cantidad, entonces no podemos decir si hay problemas de seguridad o no, porque son poca cantidad de pacientes expuestos. Ahora, si este laboratorio en el periodo vendió cantidad de unidades que da para que lo hayan usado 1,5 millones de pacientes, bueno, si en 1,5 millones de pacientes no hubo casi reportes de efectos adversos, ese medicamento no tiene problema de seguridad, probablemente, porque es poco probable que en 1.500.000 pacientes expuestos, digamos, el profesional de la salud que atiende, o los profesionales de la salud que atienden a ese 1,5 millones de pacientes, no hayan reportado, ¿sí? Porque si el problema es sistemático, como decíamos antes, y se repite, probablemente ustedes también en el hospital, como farmacéuticos hospitalarios, si se les repite, lo van a reportar. Entonces, es una herramienta, el informe periódico de seguridad, para la autoridad regulatoria, para los que hacemos farmacovigilancia, ¿sí? Es una herramienta súper interesante, ¿sí? Ya como decía antes, el plan de gestión de riesgo es súper interesante para nosotros de la farmacovigilancia, pero sobre todo el informe periódico de seguridad, que es el que refleja la información de seguridad en un periodo, porque nos permite saber qué está pasando.
independientemente de la cantidad de reportes, si hay subnotificación, como suele pasar, como le decía antes, sí a nosotros nos permite saber que si hubo muchos pacientes expuestos y hubo pocos reportes, más allá de la subnotificación, probablemente con ese fármaco no está habiendo problemas de seguridad. ¿Queda claro? Entonces, en esto es donde nosotros ponemos el énfasis. Es más, hasta nosotros a veces recomendamos a, digamos, los colegas, sobre todo cuando hacen así farmacia hospitalaria, que si ustedes están utilizando algún medicamento, hasta pídanle al titular de comercialización que le pase los informes periódicos para que ustedes tengan una idea del medicamento, o si tienen alguna duda en relación a algún medicamento que están usando, que están teniendo alguna problemática, pídanle. Se las debería dar en los informes periódicos de seguridad, se los deberían aportar, ¿sí? Al titular de comercialización. Discúlpame, ¿me podés traer los informes periódicos presentados a la autoridad regulatoria? Entonces ustedes ahí van a tener estos datos que les permiten evaluar mejor qué está pasando con ese medicamento que ustedes tienen algún tipo de inconveniente o que quieren sentirse más seguros en su utilización. Si el laboratorio que lo comercializa no les quiere facilitar el informe periódico, eso es una falta de compromiso con la calidad de sus productos, ¿sí? Es así de simple. Bueno, para el que le interese el tema, acá tienen la dirección, esto igual hoy en día con Google lo ponen, aparece, digamos, pero esta es la dirección del Centro de Farmacovigilancia de la OMS de Uppsala, ¿sí? Allá en los países nórdicos, hermosos países los nórdicos, sobre todo fuera del invierno, donde tienen cursos, donde tienen información, donde tienen recursos educativos. La verdad que está muy bueno el sitio si a alguno le interesa el tema, ¿sí? Bien, bueno, muchas gracias. Acá están los datos míos de contacto. Ahí está la web del Instituto de Fármaco, pero cualquier duda, cualquier cosa, abro a preguntas entonces. Dudas, estamos a 10 minutos, así terminamos en tiempo, respetamos el horario de la conferencia. Bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Núñez. Muy interesante conocer cómo realizan los informes de la gestión de riesgo. Hay unas preguntas del auditorio que pregunta si se analiza de algún modo independiente los eventos adversos asociados a medicamentos empleados en condiciones off-label. Sí, en general, a ver, dentro de por eso hablaba de los planes de gestión de riesgo. Los planes de gestión de riesgo, en general, suele dentro de la información faltante, digamos, muchas veces tiene que ver eso con el uso. Uno tiene que analizar cuál es el riesgo de uso fuera de indicación off-label de ese medicamento. De hecho, uno de los ítems es evaluación de la posibilidad de uso off-label. Entonces, ese plan de gestión de riesgo lo tiene que plantear y lo tiene que seguir de alguna forma. Cuando aparece un uso off-label de un medicamento detectado, eso se debe reportar a la autoridad regulatoria y se analiza, digamos, en relación a el uso off-label, se hace un seguimiento de si tuvo reacciones adversas relacionadas con ese uso. Se da en la realidad, lo que termina pasando es que eso se da mucho más en los medicamentos de origen bioterapéutico o en los medicamentos, digamos, más viejos bioterapéuticos. ¿Por qué? Porque en general los medicamentos tradicionales, para hablar un ejemplo, el enalapril hoy por hoy tiene una cantidad de usos off-label muy grande. ¿Por qué son off-label hoy por hoy? Porque la realidad es que se fueron utilizando, como ya perdió la patente, el laboratorio original no le interesó, digamos, aprobar la indicación, entonces se usan en la práctica estándar y por ahí si ustedes ven las indicaciones no está. Pero con los medicamentos nuevos, sobre todo los biotecnológicos, digamos, el uso off-label es una situación compleja porque la enfermedad que estamos tratando, que es off-label, puede tener características que hacen que cambie la inmunogenicidad de ese medicamento bioterapéutico. Entonces, eso sí es muy relevante en esas situaciones. Y sí, cuando se reciben, se analiza el uso off-label, obviamente que se va al laboratorio y se le reajusta, le dice, hacemos una adaptación del plan de gestión de riesgo con alguna otra actividad, si se ve que es muy seguido ese uso off-label, y si hubo un efecto adverso se ve cuál podría ser el mecanismo, si el mecanismo del efecto adverso puede tener que ver con la enfermedad que se utilizó en uso off-label. No sé si está contestada la duda, si no me vuelven a preguntar. Sí, muchas gracias. Un comentario respecto al trabajo del farmacéutico de hospital, por contarlo un poco al doctor Núñez, que en general en hospitales los farmacéuticos tratamos de incentivar la notificación voluntaria
y que muchas veces la detección de eventos adversos que existen y se registran en las historias clínicas pero no se notifican, se hace mediante programas de farmacovigilancia activa y realmente es lo que tratamos de enseñar siempre en nuestros cursos y en tenemos una propia red de farmacovigilancia en la asociación. Y sin duda es un punto de mucho interés que acerca mucho al farmacéutico al equipo clínico, por cuanto también ayuda a la resolución a veces incluso de diagnósticos diferenciales, por cuanto las reacciones adversas a veces enmascaran patologías. Así que es sin duda de mucho interés el trabajo realmente también conocer los informes de seguridad de riesgo de los laboratorios es un punto muy interesante para medicamentos nuevos sobre todo, y creo que tenemos que acostumbrarnos a trabajar más en equipo a lo mejor con estos grupos. Agradecerte mucho, doctor Núñez, Mariano, por estar acá un sábado. Muchísimas gracias a Cristalia por acercarnos a este tema de gran interés. Y alguna reflexión final para terminar el simposio. ¿Puede ser? Sí, a ver, sé perfectamente y creo, digamos, sinceramente que los farmacéuticos en general y sobre todo los farmacéuticos de hospital, que son los que están muchas veces en relación al uso del medicamento con las patologías más complejas, porque el paciente hospitalario suele tener las patologías más complejas, tienen un compromiso muy alto en relación a esto y en general son los que más pendientes están de tratar de detectar alguna problemática con los medicamentos que se utilizan en ese hospital en relación a la seguridad o a la calidad del medicamento, así que en eso, digamos, les agradezco y si me permiten, los felicito por esa tarea, porque la verdad que nosotros tenemos bastante experiencia también en trabajo conjunto con farmacias hospitalarias y la verdad que digamos, la posibilidad de generar información en eso es muy importante. Yo creo que como reflexión, creo que todos ahí, siempre digo lo mismo, deberíamos desde instituciones como son las instituciones de ustedes, como son por ahí las instituciones nuestras universitarias y académicas, deberíamos tratar de ir en conjunto a ANMAT para que ANMAT aumente, digamos, la generación de información y de educación en farmacovigilancia, porque necesitamos que se involucren más sociedades médicas, más sociedades de profesionales de la salud, necesitamos que haya mayor compromiso, hasta inclusive de la autoridad regulatoria con la farmacovigilancia, ¿sí? En relación a que, lamentablemente el área tiene poca gente, tiene problemáticas de recursos, como pasa muchas veces en nuestro país, pero que, como vimos hoy, ustedes bien saben, digamos, el detectar problemáticas rápidamente cambia la posibilidad de generar problemáticas en un paciente que puede llegar a la muerte. Entonces, en eso, la reflexión mía tiene que ver con eso. Deberíamos todos los que nos dedicamos a esto tratar de, digamos, unirnos para ir a la autoridad regulatoria y tratar de generar programas de educación en farmacovigilancia más fuertemente, inclusive con presencia en las universidades, donde muchas veces la farmacovigilancia es un temita más aislado dentro de la currícula de la docencia de la farmacología. Entonces, deberíamos ahí, digamos, poner un énfasis más fuerte en tratar de educar más. Bueno, excelente reflexión, muchísimas gracias. Damos por finalizado el simposio y agradecemos nuevamente a nuestro disertante y a los presentes y en forma presencial y virtual. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, que tengamos un fin de semana. Este es un podcast de la Asociación Argentina de Farmacéuticos Hospitalarios. Hola, mi nombre es Mariana, soy farmacéutica del hospital y hoy te propongo repasar los principales puntos a considerar con respecto a la administración de la medicación de tu hijo en forma segura y eficaz. ¿Me acompañás? Comencemos con algunas preguntas. ¿Tenés la lista actualizada de los medicamentos que toma tu hijo, incluyendo vitaminas, productos dietéticos y productos de herboristería? ¿Conoces el nombre del principio activo de cada medicamento que figura en la lista y por qué lo recibe? ¿Sabes el peso actualizado de tu hijo? ¿Tu hijo es alérgico a algún medicamento o alguna vez sufrió alguna reacción inesperada al tomar la medicación? ¿Tu hijo tiene algún medicamento contraindicado?
Conocer los nombres de los medicamentos. Es importante que anotes el nombre de los medicamentos, la dosis, cuándo y cómo debe tomarlos y durante cuánto tiempo. Saber si es alérgico a algún medicamento. Esta lista sirve para administrar correctamente la medicación y como guía para todos los profesionales sanitarios que atiendan a tu hijo. El peso es necesario para poder calcular y controlar la dosis exacta del medicamento. Es importante saber que al administrar 2 o más medicamentos simultáneamente o con ciertas vitaminas, suplementos dietarios, bebidas o alimentos, pueden darse efectos adversos no deseados. ¿Sabías que el hierro a tu bebé lo debes dar alejado de la leche? Si tenés que administrar un jarabe a tu hijo, ¿cómo lo medís? ¿Con jeringa, con vaso dosificador o con una cuchara de tu casa? Es necesario conocer bien el dispositivo que mide los jarabes para administrar la dosis correcta. Debemos usar siempre para cada medicamento la jeringa o cuentagotas que está incluido en el envase. Usar jeringas con escalas visibles y evitar el uso de las cucharas domésticas debido a que el volumen varía de una a otra. ¿Qué podés hacer para evitar olvidar tomar una dosis? Si te olvidas una dosis, ¿cómo lo solucionás? Para no olvidar la toma de dosis, puedo tener hojas calendarios con el tratamiento e ir tachando día a día cada toma. Tener alarmas en el celular, bajar aplicaciones específicas. Si te olvidaste de administrar una dosis, entonces hay que administrarla lo antes posible, sin duplicarla, y consultar al médico cómo seguir. ¿Qué otras consideraciones debo tener para el uso seguro y eficaz del medicamento? Guardar el medicamento adecuadamente en un lugar fresco, oscuro y seco. Respetar la cadena de frío de ser necesario. Mantener cada medicamento en su correspondiente envase. Leer siempre la etiqueta de los medicamentos y la fecha de vencimiento. Al retirar la medicación de la farmacia, siempre controla que la medicación dispensada concuerde con la recetada. Para ir finalizando este podcast, recordá tener siempre la lista actualizada de los medicamentos que toma tu hijo, considerando la dosis, por cuánto tiempo y guardar la medicación en forma adecuada. Ante cualquier inquietud, no dudes en recurrir a tu farmacéutico hospitalario que brindará toda la información que necesites. Gracias por acompañarme. Este es un podcast de la Asociación Argentina de Farmacéuticos Hospitalarios. Hola, mi nombre es Mariana, soy farmacéutica del hospital y hoy te propongo repasar los principales puntos a considerar con respecto a la administración de la medicación de tu hijo en forma segura y eficaz. ¿Me acompañás? Comencemos con algunas preguntas. ¿Tenés la lista actualizada de los medicamentos que toma tu hijo, incluyendo vitaminas, productos dietéticos y productos de herboristería?
¿Conoces el nombre del principio activo de cada medicamento que figura en la lista y por qué lo recibe? ¿Sabes el peso actualizado de tu hijo? ¿Tu hijo es alérgico a algún medicamento o alguna vez sufrió alguna reacción inesperada al tomar la medicación? ¿Tu hijo tiene algún medicamento contraindicado? Conocer los nombres de los medicamentos. Es importante que anotes el nombre de los medicamentos, la dosis, cuándo y cómo debe tomarlos y durante cuánto tiempo. Saber si es alérgico a algún medicamento. Esta lista sirve para administrar correctamente la medicación y como guía para todos los profesionales sanitarios que atiendan a tu hijo. El peso es necesario para poder calcular y controlar la dosis exacta del medicamento. Es importante saber que al administrar 2 o más medicamentos simultáneamente o con ciertas vitaminas, suplementos dietarios, bebidas o alimentos, pueden darse efectos adversos no deseados. ¿Sabías que el hierro a tu bebé lo debes dar alejado de la leche? Si tenés que administrar un jarabe a tu hijo, ¿cómo lo medís? ¿Con jeringa, con vaso dosificador o con una cuchara de tu casa? Es necesario conocer bien el dispositivo que mide los jarabes para administrar la dosis correcta. Debemos usar siempre para cada medicamento la jeringa o cuentagotas que está incluido en el envase. Usar jeringas con escalas visibles y evitar el uso de las cucharas domésticas debido a que el volumen varía de una a otra. ¿Qué podés hacer para evitar olvidar tomar una dosis? Si te olvidas una dosis, ¿cómo lo solucionás? Para no olvidar la toma de dosis, puedo tener hojas calendarios con el tratamiento e ir tachando día a día cada toma. Tener alarmas en el celular, bajar aplicaciones específicas. Si te olvidaste de administrar una dosis, entonces hay que administrarla lo antes posible, sin duplicarla, y consultar al médico cómo seguir. ¿Qué otras consideraciones debo tener para el uso seguro y eficaz del medicamento? Guardar el medicamento adecuadamente en un lugar fresco, oscuro y seco. Respetar la cadena de frío de ser necesario. Mantener cada medicamento en su correspondiente envase. Leer siempre la etiqueta de los medicamentos y la fecha de vencimiento. Al retirar la medicación de la farmacia, siempre controla que la medicación dispensada concuerde con la recetada. Para ir finalizando este podcast, recordá tener siempre la lista actualizada de los medicamentos que toma tu hijo, considerando la dosis, por cuánto tiempo y guardar la medicación en forma adecuada. Ante cualquier inquietud, no dudes en recurrir a tu farmacéutico hospitalario que brindará toda la información que necesites. Gracias por acompañarme. Este es un podcast de la Asociación Argentina de Farmacéuticos Hospitalarios. Hola, mi nombre es Mariana, soy farmacéutica del hospital y hoy te propongo repasar los principales puntos a considerar con respecto a la administración de la medicación de tu hijo en forma segura y eficaz. ¿Me acompañás?